Capítulo 18. Carlos observó cómo Gil trepaba una vez más por la escalera. Intentó no hacerse demasiadas ilusiones otra vez. Si aquello no funcionaba, iba a sufrir una gran decepción. No, una decepción enorme. A la mierda con todo. Si no funciona, nos vamos andando, o vemos si podemos llegar a la fábrica y robar un medio de transporte. Gil tiene razón, esta gente son unos lunáticos de narices. Cuanto antes salgamos de su territorio, mejor. Se quedó mirando al patio delantero, sin verlo, durante unos momentos. Estaba tan agotado que se preguntó si aún tenía ánimos, aunque solo fuera para dar un paso más. Le parecía algo imposible. Lo único que lo mantenía en pie era el deseo de marcharse de allí, de alejarse de aquel holocausto para intentar recuperarse. Cuando sonó el primer repique de campana y el tañido bajó desde la parte superior de la torre, Carlos se dio cuenta de que no podría contener sus esperanzas. Lo intentó. Se dijo que el programa de llamada no funcionaría, que Umbrella enviaría a un grupo de asesinos para acabar con ellos, que el piloto sería un zombi. Nada de aquello sirvió. Sabía que un helicóptero iría a recogerlos. Estaba convencido. Solo esperaba que el equipo de rescate no tuviera ningún problema para encontrar un lugar donde aterrizar. Focos. Había 4 en el borde de la cornisa, y una caja de mandos oxidada cerca de la puerta que llevaba al interior. La luz serviría para guiar al transporte y hacer que llegara con mayor rapidez. Carlos se apresuró a acercarse y levantó la vista para saber si Gil comenzaba a bajar. No lo había hecho, y cuando bajó la mirada, vio que ya no estaba solo. Como por arte de magia, el espantoso monstruo mutilado que perseguía a Gil apareció de repente, allí mismo, lo bastante cerca como para que Carlos pudiera oler la carne quemada. El horrible rostro deformado estaba inclinado hacia arriba, hacia la parte superior de la escalera. «Carlos, cuidado», gritó Gil. Sin embargo, aquel monstruo, el Némesis, no le hizo caso en absoluto y dio un paso gigantesco hacia la escalera mientras sus tentáculos, como serpientes sin ojos, azotaban al aire alrededor de la enorme cabeza. Un paso más y estaría a los pies de la escalera, y Gil quedaría atrapada. Dijo que las balas no le hacían daño. Carlos, desesperado, vio el gran interruptor verde del panel de control de los focos y se lanzó a por él, sin tener muy claro lo que esperaba conseguir. Distraerlo, si tenía suerte. Los 4 focos se encendieron al mismo tiempo, cegadores, e hicieron subir la temperatura de forma inmediata a su alrededor al mismo tiempo que iluminaban la torre, haciéndola visible desde kilómetros de distancia. Uno de los potentes rayos estaba enfocado de forma directa contra el rostro odioso del monstruo. La potencia de la luz lo obligó a retroceder, trastabillando, a la vez que protegía con aquellas manos enormes los ojos mutantes. Carlos actuó. Echó a correr hacia el Némesis cegado, con el M16 en alto, y le propinó un culatazo en pleno pecho con todas las fuerzas que pudo. La criatura perdió el equilibrio y siguió trastabillando hacia atrás. Las piernas tropezaron con la barandilla y toda una sección de la misma se partió con un fuerte crujido y cayó hacia la oscuridad. El Némesis fue detrás. Carlos oyó un golpazo tremendo contra el suelo justo cuando los focos, recalentados, se apagaron. Los ojos se le llenaron de manchas oscuras danzantes durante unos momentos. El tremendo repicar de las campanas siguió llenando el aire mientras Gil bajaba por la escalera. Se descolgó del hombro el lanzagranadas en cuanto llegó a la cornisa, y se reunió con Carlos al lado de la barandilla rota. «Yo gracias», dijo Gil mirándolo directamente a los ojos. Su mirada era firme y sincera. «Si no hubieras encendido las luces, ya estaría muerta. Gracias». Carlos quedó impresionado y un poco azorado por su sinceridad. «De nada», contestó. Se había dado cuenta de repente que era muy atractiva, y no solo en el sentido físico, y de la poca experiencia de verdad que tenía con las mujeres. Era un mercenario de 21 años, y no era precisamente que hubiera tenido muchas oportunidades ni tiempo para andar ligando. No puede ser mucho mayor que yo. No tiene más de 25 años, y quizá. Gil chasqueó los dedos delante de su cara y lo trajo de nuevo a la realidad. Aquello le recordó lo cansado que estaba. Se había ido por completo.
¿Sigues aquí? Carlos asintió y carraspeó un poco. Sí, lo siento. ¿Qué decías? He dicho que será mejor que nos pongamos en marcha. Si está así de vivito y coleando después de que le haya estallado una granada en plena cara, dudo mucho que una caída de 2 pisos lo mate. Vale, contestó Carlos. De todas maneras, deberíamos bajar a la parte delantera. Lo más seguro es que dejen caer una cuerda y un arnés si no pueden posarse. Gil asintió. Vamos allá. Carlos entró de nuevo en la torre mientras la poderosa voz de las campanas seguía resonando, y de repente se preguntó si Nicholai todavía estaría vivo, y si lo estaba, ¿qué haría cuando oyese repicar las campanas? Nicholai oyó sonar las campanas en su camino de regreso a la ciudad, y soltó un bufido de irritación, pero se negó a dejarse tentar. No confiaba en que el trío sin apenas experiencia lo consiguiera, pero ¿qué importaba si lo habían logrado? Davis Chan había enviado otro informe, desde una tienda de moda para mujeres nada menos, y Nicholai estaba decidido a darle caza. ¿Por qué debería importarme que se marchen con el rabo entre las piernas si tengo lo que tengo? Nicholai sacó el estrecho tubo de metal de un bolsillo por tercera vez desde que había salido del hospital. Fue incapaz de resistirse a ello. Dentro había una ampolla de cristal llena de un líquido de color púrpura que él mismo había sintetizado con ayuda de una hoja de instrucciones que el metódico ayudante del Dr. Aquino había dejado en el laboratorio. Nicholai sabía que lo mejor y lo más seguro sería guardar la muestra en algún lugar, pero el pequeño envase representaba su poder sobre los demás perros guardianes y el estatus recién adquirido en Umbrella. Era un dirigente natural, un líder entre hombres menores, y se dio cuenta de que llevar la vacuna encima y sostenerla en la mano de vez en cuando lo hacía sentirse poderoso. Respaldado, en cierto modo. Nicholai sonrió y volvió a guardar el envase en el bolsillo, a su alcance. Comenzó a caminar de nuevo e hizo caso omiso de forma deliberada del repique de las campanas. Todo iba bien, tenía la vacuna. Sabía dónde se encontraba Chan y dónde iba a estar Franklin en menos de 48 horas. Ya había conectado todos los explosivos para hacer saltar por los aires el hospital, y apretaría el botón que los haría estallar en cuanto su encuentro con Franklin hubiese finalizado. Nicholai pensó que quizá lo mejor sería acercarse a la fábrica y cargarse a Terence Foster mientras esperaba que llegase el momento de librarse de Franklin. Tenía tiempo de sobra. Lo mismo que tiempo de sobra para dar caza a Mikhail, para jugar a ser un noble miembro de escuadra, para decidir quién de ellos sería el primero en morir. Los repiques de las campanas siguieron martilleándole la cabeza, recordándole su fracaso, pero se negó a verse distraído por la huida de 3 incompetentes. Ya estaba acercándose a la ciudad. Pudo distinguir el brillo combinado de los fuegos pequeños y de otros no tan pequeños que azotaban a la ciudad muerta. Incluso aunque quisiera, no llegaría a tiempo a la torre del reloj antes de que el primer helicóptero acudiese a la llamada. Y tampoco es que quisiese, tuvo la oportunidad de hacerlo después de matar al Dr. Aquino, y decidió que no merecía la pena la pérdida de tiempo. Había sido la decisión adecuada, y no merecía tener en cuenta las extrañas dudas que lo acosaban mientras seguía oyendo repicar las campanas. No significaban nada, tan solo que habían sobrevivido. No quería decir que les fuera tan bien como a él. Además, todavía tenía unos cuantos perros a los que matar si quería asegurarse por completo el monopolio sobre la información de todo lo ocurrido. Pensó que lo más probable era que Chan decidiese pasar la noche en la tienda desde donde había enviado su informe dado lo tarde que era. Nicholai lo mataría, se apropiaría de los datos que había recogido y se retiraría a descansar a algún lugar seguro. En la reunión con los perros guardianes los habían informado de que los alimentos eran más bien escasos, pero estaba seguro de que se las apañaría. A lo mejor bastaría con entrar en unas cuantas despensas a buscar comida enlatada. Enviaría su propio informe por la mañana para mantener su tapadera, y pasaría todo el día recogiendo información antes de dirigirse al oeste de nuevo. Todo iba de maravilla, y oyó el sonido de un helicóptero que se acercaba mientras cruzaba las afueras de la ciudad. No le importó lo más mínimo. Que esos cobardes cabrones de mierda huyeran. Él se sentía genial, con el control de la situación. Mejor que genial. Solo tenía dolor de cabeza por el repique de las malditas campanas.
Recorrieron de nuevo todo el camino que habían andado en el interior de la torre del reloj. Gil quería asegurarse de que el Némesis se confundiera o se dedicara a dar vueltas todo el tiempo posible antes de que ellos tuvieran que acercarse al helicóptero. Se fueron inventando un cuento para los del equipo de evacuación mientras caminaban. Gil se llamaba Kimberly Samsel, era el nombre de la mejor amiga de Gil en el quinto curso del colegio y trabajaba en una galería de arte de la ciudad. No tenía familia allí porque se había mudado a Raccoon City hacía poco tiempo. Carlos la había encontrado justo después de que su jefe de pelotón, el único miembro de Lutz que había sobrevivido al primer encuentro aparte de él, hubiera muerto a manos de los zombies. Habían logrado llegar juntos a la torre del reloj. Fin del cuento. Decidieron no mencionar a Nicholai, ni al Némesis ni a las demás criaturas inidentificables que habían visto correr por la zona. La idea era aparentar ser lo más ignorantes posible respecto a todo lo que había ocurrido en la ciudad. Ninguno de los dos quería arriesgarse en absoluto con las posibles intenciones del equipo de rescate, y Gil estaba segura de que habría alguien en el helicóptero para hacerles preguntas, de modo que, cuanto más simple fuese lo que contaran, mejor. No les quedaba más remedio que rezar para que nadie tuviera una fotografía de ella a mano. Ya se preocuparían de desaparecer del todo cuando estuvieran bastante lejos de la ciudad. Se detuvieron un momento delante de la puerta principal de la torre y se prepararon para ser rescatados. Gil sentía una mezcla extraña de alegría y ansiedad. Estaban a punto de ser rescatados, pero estar tan cerca de lograr salir de aquel lugar le hacía temer que algo saliera mal. Quizá estoy así porque son los de Umbrella los que vienen al rescate. Dios sabe que no tienen un historial demasiado de fiar. Gil, quiero hablarte de algo antes de que nos marchemos, dijo Carlos. Durante unos momentos, Gil pensó que su ansiedad iba a verse confirmada, que Carlos iba a contarle algún secreto terrible que le había estado ocultando, pero entonces vio su expresión pensativa y apartó aquello de su mente. Vale. Dime, respondió con un tono de voz neutral al mismo tiempo que recordaba cómo se había quedado mirándola en la cornisa de la torre del reloj. Ya había visto esa mirada antes en otros hombres, y no tenía muy claro cómo debía sentirse respecto a Carlos. Chris Redfield y ella habían comenzado a sentirse bastante unidos antes de que él se marchase a Europa. Antes de venir, se me acercó un tipo que se me puso a hablar sobre Raccoon y lo que estaba pasando aquí. Comenzó a decir Carlos, y Gil tuvo justo el tiempo suficiente para sentirse idiota por su presuntuosidad antes de darse cuenta de lo que significaban aquellas palabras. Trent me dijo que lo íbamos a pasar mal y se ofreció a ayudarme. Al principio, pensé que estaba chiflado. Pero cuando llegaste aquí, viste que no era así, lo interrumpió ella. Carlos se la quedó mirando fijamente. ¿Lo conoces? Lo más probable es que lo conozca lo mismo que tú. A mí me ocurrió exactamente igual justo antes de la misión a la propiedad de Spencer. Me proporcionó información sobre la casa, y me dijo que tuviese cuidado en quien confiaba. Se llama Trent, ¿no? Carlos asintió, y aunque los dos abrieron la boca para hablar al mismo tiempo, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Los interrumpió la llegada del helicóptero de rescate. Ambos sonrieron e intercambiaron unas sonrisas de alegría y de alivio. Ya hablaremos de él más tarde, dijo Carlos. Abrió la puerta, y el rugido de las balas del rotor del helicóptero inundó el vestíbulo cuando se apresuraron a salir al patio delantero. Gil solo vio un helicóptero de transporte, pero no le importó. Era obvio que no había nadie más a quien evacuar, y los dos empezaron a agitar los brazos y a gritar en cuanto pasó por encima del tranvía volcado. Aquí. Estamos aquí. Gritó Gil, y vio con claridad el rostro afeitado del piloto, vio su sonrisa iluminada por las luces de la cabina mientras se acercaba a ellos lo bastante para distinguir a la perfección cómo la sonrisa desaparecía de aquel rostro juvenil y se veía sustituida por una expresión de horror, al mismo tiempo que oía el disparo de una arma a su derecha. SSSHHHHH. Una estela de humo, procedente del tejado de uno de los edificios adyacentes a la torre del reloj, se dirigía hacia la aeronave inmóvil. Un misil tierra-aire, un lanzagranadas o un lanzacohetes. ¡Bam! No susurró Gil, pero su voz se perdió cuando el cohete se estampó contra el helicóptero y explotó.
Hill pensó aturdida que debía tratarse de un misil perforante de alto poder explosivo antitanque al ver los destrozos que había causado en el fuselaje del helicóptero. El aparato giró sobre sí mismo antes de inclinarse hacia un lado y empezar a escupir llamas por la cabina destrozada. Carlos la agarró del brazo y tiró de ella, casi levantándole los pies del suelo, cuando un ruido cada vez más agudo y penetrante sonó por encima de sus cabezas. El helicóptero en llamas cayó hacia adelante justo en el momento en que se refugiaban detrás de la fuente y se estrellaba contra la torre del reloj. Trozos de metal al rojo, fragmentos de madera y pedazos de roca llovieron a su alrededor después de que el transporte atravesara el tejado del vestíbulo. Unos instantes más tarde, como si fuera la voz de la destrucción final, Hill pudo oír el grito triunfante del Némesis que se alzaba por encima del estruendo general.